Cómo la Biblia enseña a prosperar sin obsesión por el dinero. Imagina poder combinar las enseñanzas de la Biblia con las estrategias de los millonarios para alcanzar una verdadera prosperidad. En el video de hoy, vamos a revelar cómo la riqueza no está condenada en las Escrituras, pero sí el amor excesivo al dinero. Y además, cómo puedes aplicar estos principios para transformar tu vida financiera. Quédate conmigo y descubre cómo pequeños cambios en tu mentalidad pueden abrir las puertas a un futuro de abundancia. La riqueza y los valores bíblicos. ¿Alguna vez te has preguntado si está mal tener dinero o buscar la prosperidad financiera? Tal vez has escuchado frases como, el dinero es la raíz de todos los males. Pero, ¿es eso realmente lo que enseña la Biblia? Hoy vamos a explorar lo que dice la palabra de Dios sobre la riqueza y por qué el problema no radica en el dinero en sí, sino en el apego excesivo a este. Antes que nada, es importante aclarar que la Biblia no condena la riqueza. De hecho, muchas figuras bíblicas fueron bendecidas con grandes riquezas. Abraham, Job y Salomón son claros ejemplos de ello. Ellos no fueron criticados por lo que poseían, sino por la manera en que usaron o dejaron de usar sus posesiones. La clave está en uno de los pasajes más conocidos, pero muchas veces malinterpretado, 1 Timoteo 6:10, que dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nota que el versículo no dice que el dinero en sí sea malo, habla del amor al dinero, de la obsesión, que desvía el corazón de Dios, de las relaciones humanas y del verdadero propósito. Imagina a dos personas con riqueza. La primera usa sus recursos para invertir en el bienestar de su familia, ayudar al prójimo y crear un impacto positivo en su comunidad, mientras que la segunda hace del dinero su único enfoque, acumulando cada centavo, ignorando a quien necesita ayuda y sacrificando incluso su salud y familia. ¿Ves cómo la misma riqueza puede ser utilizada de formas completamente opuestas? La Biblia nos orienta a ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta. El problema surge cuando esta herramienta se convierte en el centro de nuestra vida, oscureciendo lo que realmente importa. De eso vamos a hablar ahora, cómo equilibrar la búsqueda de la prosperidad con valores éticos y espirituales y sus propósitos. Pero antes de seguir, verifica si estás suscrito a nuestro canal. Sigamos. El verdadero propósito del dinero, según la Biblia. Warren Buffett, el inversionista multimillonario, compartió una vez una sabiduría que refleja perfectamente lo que la Biblia enseña sobre la prosperidad. Él dijo, el dinero es solo una herramienta, te lleva a donde quieres ir, pero no reemplaza a quien conduce. Esta poderosa frase nos hace reflexionar sobre el rol que el dinero debería desempeñar en nuestras vidas. No debe ser el motor que guíe nuestras acciones, sino simplemente un medio que usamos con sabiduría. Y ese es el núcleo de la enseñanza bíblica. En la Biblia, el dinero es visto como un recurso, una herramienta dada por Dios, y no un fin en sí mismo. Cuando Jesús enseña sobre cómo debemos usar nuestras posesiones, enfatiza que el verdadero objetivo no es acumular riquezas de forma egoísta, sino usarlas con responsabilidad y generosidad. En el libro de Lucas 16:10, se nos recuerda, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esto significa que no importa si tienes grandes o pequeñas riquezas, lo más importante es cómo gestionas lo que ya tienes. ¿Has sido responsable y fiel en la forma en que usas los recursos que te rodean? Esto también nos lleva a otro concepto poderoso. El dinero debe ser honrado como parte del propósito mayor de Dios para nosotros, como lo vemos en Proverbios 3:9-10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus ingresos, y tus graneros se llenarán abundantemente. Este pasaje nos habla sobre poner nuestros recursos en las manos de Dios. No es que Él necesite nuestras posesiones, pero esta actitud de honrar a Dios con lo que tenemos demuestra la prioridad que le damos en nuestra vida. Cuando depositamos nuestra confianza en Él como fuente de prosperidad, nuestro dinero va mucho más allá de simplemente acumular para nosotros mismos. Se convierte en un instrumento para el bien común. Entiende que la riqueza, cuando se administra correctamente, puede ser un reflejo de fidelidad. Muchas veces, al considerar la riqueza desde una perspectiva bíblica, vemos que las acciones de individuos fieles y diligentes son recompensadas con abundancia. Sin embargo, si el enfoque de una persona está únicamente en acumular para sí misma, sin considerar a los demás, eso puede convertirse en un camino de aislamiento, egoísmo y finalmente, fracaso. El exceso de enfoque en el dinero lleva a una ceguera espiritual. Esto se refleja en otro versículo bíblico en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí, la Biblia nos advierte sobre no dejar que las riquezas se conviertan en nuestro
nuestro Señor, algo que guíe nuestras acciones. Veamos el ejemplo de grandes multimillonarios que entendieron este concepto de manera práctica. Warren Buffett, como mencioné antes, es un gran defensor de un estilo de vida simple. Vive en una casa que compró en 1958 por un valor modesto en comparación con su actual fortuna. Buffett también se ha dedicado a donar la mayor parte de su riqueza a causas filantrópicas. Su objetivo es ayudar a mejorar la vida de millones, reflejando el verdadero propósito del dinero en su vida: hacer el bien, sin dejarse consumir por él. Entonces, cuando miramos a la Biblia y a ejemplos contemporáneos como Buffett, queda claro que el dinero en sí no es un mal, pero sí es una gran prueba de carácter. La forma en que usamos nuestra riqueza dice mucho sobre quiénes somos. Y más importante, ¿a quién servimos? ¿Estamos acumulando buscando estatus y privilegios para nosotros mismos? ¿O nuestro corazón está enfocado en la generosidad y el bienestar común? La pregunta que queda es, ¿qué representa el dinero para ti? ¿Es un medio para construir un futuro sólido y próspero para tu familia y para quienes lo necesitan? ¿O se ha convertido en un ídolo que controla tus elecciones, relaciones y prioridades? Reflexionar sobre este propósito financiero es el primer paso para transformar el dinero de algo superficial en una herramienta poderosa de impacto positivo. La Biblia y el equilibrio entre el trabajo arduo y el descanso. Si trabajas duro, el éxito será inevitable. Esta frase, que podría atribuirse a Warren Buffett, refleja una verdad que ha resonado a lo largo de la historia, especialmente en las enseñanzas bíblicas. Pero hay algo más importante en nuestro camino: el equilibrio. La Biblia nos enseña no solo a trabajar con diligencia, sino también a reconocer la importancia del descanso y del tiempo dedicado a Dios. Hoy exploraremos cómo equilibrar estos dos aspectos para que la prosperidad llegue sin sacrificar nuestra salud o bienestar espiritual. En Proverbios 14:23 leemos: en todo trabajo hay ganancia, pero las palabras vacías conducen solo a la pobreza. Esto nos enseña a valorar el trabajo, reconociendo que, para prosperar, debemos ser diligentes y constantes. El esfuerzo necesario para acumular riqueza y alcanzar el éxito financiero no puede ser subestimado. Si no pones trabajo y dedicación, tus objetivos de prosperidad probablemente no se cumplirán. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre los peligros del exceso. En Éxodo 20:8, cuando Dios da el mandamiento del descanso, nos ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El descanso no solo es una necesidad física, sino también un principio espiritual. Debemos reservar tiempo para Dios, reflexionar, escuchar su voz y fortalecer nuestra espiritualidad. No se trata de escapar del trabajo, sino de equilibrarlo con momentos de descanso y renovación, asegurando que nuestro enfoque permanezca en la familia, Dios y la creación. A veces estamos tan absortos en la búsqueda incesante de riqueza que olvidamos hacer una pausa, cuidarnos y descansar. El trabajo es esencial, pero cuando se convierte en una obsesión, olvidamos disfrutar las bendiciones a nuestro alrededor, como la buena salud, la paz mental y el tiempo en familia. Warren Buffett, a menudo comparado con un inversionista incansable, también reconoce la importancia del descanso. Él, que pasa gran parte de su rutina leyendo y reflexionando, reserva tiempo no solo para el trabajo arduo, sino también para su salud mental y social. A menudo dice que una gran parte de su éxito proviene de su capacidad para mantener el equilibrio. Entiende que una vida saludable con momentos de ocio puede ser clave para una producción sostenida y efectiva. Sin embargo, esto no significa que el descanso sustituya el trabajo. El concepto bíblico del descanso es un complemento saludable al esfuerzo. Al fin y al cabo, como dice la Biblia en el Salmo 127:2, de nada sirve que ustedes madruguen, que se acuesten muy tarde y que trabajen sin descanso, porque Dios da a su amado aún mientras duerme. Este versículo no sugiere pereza, sino un reconocimiento de que es Dios quien proporciona tranquilidad y que a nuestro trabajo no deben añadirse horas de agotamiento que nos quiten la paz. ¿Cómo estás administrando tus energías? ¿Te estás dedicando al trabajo de manera constante, pero también recordando la importancia de desacelerar para cuidar tu salud mental, espiritual y física? El equilibrio entre trabajo y descanso es fundamental para la prosperidad en todas las áreas de la vida. Al encontrar este punto de equilibrio, podemos experimentar un éxito que no solo nos enriquece financieramente, sino que también nos hace sentir realizados de manera plena. Si estamos viviendo para trabajar o trabajando para vivir con propósito y equilibrio, son preguntas que debemos hacernos. Reflexionemos sobre cómo las virtudes de la paciencia y la perseverancia están directamente ligadas al éxito financiero y cómo esperar el momento adecuado puede ser tan crucial como trabajar arduamente.
Pero antes de continuar, verifica si estás suscrito a nuestro canal y dale un me gusta a este video para que llegue a más personas. Gracias. Continuemos. Paciencia y perseverancia, las virtudes que conducen a la prosperidad duradera. Empecemos con una historia común en la vida de muchos. Imagina que tienes el objetivo de ahorrar una cantidad considerable de dinero. Mes a mes haces todo lo posible por ahorrar, pero la tentación de gastar en placeres inmediatos siempre está presente. Miras a otros, que parecen avanzar más rápido en sus metas financieras, comprando cosas nuevas, viajando, y entonces te preguntas, ¿lograré alcanzarlo? Aquí es donde entra la paciencia. La misma paciencia de un agricultor que siembra y, en lugar de agitarse esperando la cosecha, cuida la tierra con serenidad y confianza. Sabe que nada bueno crece con prisa, y lo mismo aplica a tu prosperidad financiera. En la carta de Santiago se nos enseña que es necesario esperar con paciencia por las bendiciones que vendrán. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El agricultor, por más ansioso que esté por ver crecer su cosecha, no corre para apresurar el proceso, conoce el ritmo de la naturaleza y confía en su esfuerzo durante los meses. Ahora, piensa en tu camino. Siembras tus esfuerzos financieros, ahorrando e invirtiendo sabiamente. Aunque no veas resultados inmediatos, eso no significa que el proceso no esté funcionando. La clave es saber que el tiempo, aliado con la paciencia y la persistencia, garantizará tu prosperidad. Compáralo con la historia de uno de los mayores inversores de la historia, Warren Buffett. Buffett, un ejemplo de paciencia y disciplina, comenzó a construir su fortuna desde joven. Pero, en lugar de buscar ganancias rápidas, compró empresas financieramente sólidas y en muchas ocasiones no tocó esas inversiones durante años. Compraba y mantenía, y por supuesto, los frutos de esa paciencia comenzaron a aparecer muchos años después. Aquí hay una lección poderosa. Warren Buffett no se dejaba influenciar por lo que ocurría en el mercado o por las presiones de ganancias rápidas. Sabía que, con el tiempo, los mejores negocios generarían rendimientos. Para él, el tiempo se convirtió en su aliado. Y si ahora observas las decisiones que tomaste con paciencia, no es claro cómo, a largo plazo, fue una de las mejores elecciones de tu vida. Permíteme contarte la historia de María, una mujer que creció en un entorno modesto. Cuando María comenzó a invertir para alcanzar su libertad financiera, estaba llena de sueños y esperaba que las cosas mejoraran rápidamente. Al principio, el camino estuvo lleno de dificultades. Veía a otros lograr sus metas financieras casi instantáneamente y pensó en rendirse muchas veces, pero algo en su interior le decía que la paciencia sería su mejor aliada. Una mañana de enero, María decidió reorganizar su presupuesto y aprender más sobre inversiones en el mercado de valores. Entendió que el proceso no era esperar un milagro, sino invertir sabiamente a lo largo de los años. Cuando los frutos maduraron, María había cambiado, no solo financieramente, sino también como persona. Hoy, inspira a otros con conferencias sobre cómo la paciencia, unida a la estrategia, la sacó de su zona de confort y la llevó al éxito. Ahora te pregunto, ¿también has sido paciente con tus metas financieras? ¿Estás buscando más los caminos rápidos o entiendes que el esfuerzo constante en el tiempo es lo que realmente produce resultados sólidos y duraderos? Pregúntate, ¿dónde puedo ser más paciente y perseverante en mi vida financiera? Si has entendido que la paciencia y la perseverancia son vitales en el proceso de generar riqueza, también comprenderás cómo la planificación financiera puede ser un facilitador de estos principios. Hablemos de cómo tomar decisiones inteligentes mediante una planificación cuidadosa puede acelerar este proceso. Entonces, la pregunta es, ¿puede la planificación financiera unirse a la paciencia para acelerar tu camino hacia la prosperidad? El poder de la planificación financiera, construyendo un futuro de abundancia. Imagina ahora que estás mirando hacia el futuro y ves una línea de tiempo delante de ti. En un lado, ves todas las oportunidades financieras con las que siempre has soñado, como la compra de tu casa, viajes, seguridad en el futuro y una vida sin preocupaciones financieras. Pero al mirar al otro lado, ves los obstáculos, gastos imprevistos, cuentas acumuladas, momentos de crisis y presión para gastar más de lo que ganas. ¿Cuál es el secreto para asegurar que camines hacia tus sueños y no hacia los obstáculos? La respuesta está en la planificación. Es como la diferencia entre construir una casa sin un proyecto o con un proyecto claro, donde cada ladrillo se coloca en el lugar adecuado. No importa lo grandes o pequeñas que sean tus metas, sin planificación, solo te distraerás
distraerás con las dificultades en el camino, como si estuvieras intentando seguir un camino sin saber a dónde vas. La Biblia tiene algo muy sabio que enseñarnos sobre la planificación. En Proverbios 21:5 está escrito: los planes de los diligentes conducen a la abundancia, pero los que se apresuran llevan a la pobreza. El consejo aquí es claro: quien planea con diligencia, con paciencia y sabiduría, cosecha frutos. La planificación trae una estructura sólida, un plan de acción, y por el contrario, quien actúa impulsivamente, sin un plan bien pensado, acaba desorganizándose y dejando escapar oportunidades entre los dedos. La importancia de esta planificación financiera es incalculable. No se trata solo de tener un presupuesto equilibrado, sino de una visión amplia de tu vida financiera en su totalidad. Sabes a dónde quieres llegar, pero también sabes cómo llegar allí. Vamos a mirar una vez más a Warren Buffett. Uno de los principios que él defiende constantemente es que la clave para el éxito en las inversiones es la paciencia, pero también la importancia de una planificación financiera adecuada. Cuando compró la empresa Geico, lo hizo basándose en una planificación meticulosa. En lugar de dejarse seducir por modas o fluctuaciones a corto plazo, se concentró en entender la empresa a largo plazo e hizo una inversión que lo mantuvo exitoso durante décadas. Analizó los números, leyó informes financieros y planificó su movimiento con mucho cuidado y cautela. Sin embargo, incluso siendo uno de los hombres más ricos del mundo, Buffett sigue practicando la planificación diaria. Mantiene un presupuesto personal disciplinado y toma decisiones de inversión basadas en cálculos y un análisis profundo. Para él, la planificación no es solo una herramienta al comienzo del camino, sino un compromiso diario. Voy a contar la historia de Juan, un joven que ingresó al mercado laboral y quería invertir en su independencia financiera. Cuando Juan comenzó, estaba muy ansioso por alcanzar sus objetivos rápidamente, pero pronto se dio cuenta de problemas con el flujo de caja y no pudo llevar a cabo sus planes como lo había imaginado. En lugar de rendirse, comenzó a hablar con un mentor y poco a poco entendió que el secreto estaba en planificar cada etapa de su vida financiera. Estableció un presupuesto mensual, definió metas claras de ahorro y dedicó algunas horas a la semana para estudiar sobre inversiones y finanzas personales. El tiempo pasó y con un simple hábito de planificación diaria, Juan comenzó a cosechar los frutos. Pagó sus deudas, compró su primera vivienda y finalmente alcanzó el tipo de libertad financiera que siempre había deseado. Ahora te toca a ti. ¿Sabes cuál es el plan para tu vida financiera? ¿Estás gestionando tu dinero de manera que cada decisión sea un paso estratégico hacia el futuro que deseas? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde está tu planificación? ¿Ya has creado un mapa para alcanzar tus objetivos? ¿O estás dejando que tu vida financiera ocurra sin dirección? La planificación financiera es como la brújula de un capitán que guía su barco a través de mares turbulentos. Sin ella, cualquier tormenta puede parecer imposible de cruzar, pero con ella, la navegación se vuelve más clara, incluso en los días de crisis financieras. Con esta planificación que trae seguridad, creas una base sólida, pero no podemos olvidar una de las partes más vitales: el comportamiento diario frente al dinero. ¿Cómo saber cuando eres disciplinado financieramente o simplemente vas con la corriente? Profundicemos en cómo nuestros hábitos diarios pueden impactar nuestras finanzas. ¿Te estás comprometiendo a ser consistente o te estás dejando llevar por los hábitos equivocados? Hablemos de esto a continuación. La disciplina financiera. Pequeños hábitos que generan gran riqueza. Imagina que despiertas por la mañana y, antes incluso de levantarte de la cama, surge una pregunta en tu mente: ¿qué hice diferente hoy para mejorar mi situación financiera? Ahora bien, tal vez pienses, esa pregunta por la mañana no tiene gran impacto, pero si reflexionas un poco más sobre ello, te darás cuenta de que es esencial, porque son las pequeñas decisiones, las que tomas todos los días, las que determinan tu futuro financiero. ¿Cómo gestionas ese café extra todos los días? ¿O esa pequeña compra por impulso al salir del trabajo? Estos hábitos parecen inofensivos, pero en realidad son los primeros ladrillos de un castillo, o de la ruina financiera. Una simple diferencia en tu comportamiento financiero, día tras día, es lo que separa a los ricos de aquellos que siguen luchando financieramente. Te contaré una historia para ilustrarlo. Lucas siempre fue un chico lleno de sueños. Quería abrir su propio negocio, viajar por el mundo y, en el futuro, garantizar una estabilidad financiera para su familia. Cuando comenzó a trabajar, también comenzó a gastar de manera impulsiva. Cenas caras, ropa de marca, la sensación de mañana ahorraré. El problema fue que estos pequeños hábitos generaron un desequilibrio en su presupuesto, sin que él se diera cuenta. Un día, Lucas estaba atravesando un momento difícil con sus finanzas y se vio muy cerca de asumir deudas impagables. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Al día siguiente, empezó a revisar sus finanzas con calma. Cada café y cada exceso de consumo ganaron significado. Fue a renegociar sus deudas,
creó un presupuesto más riguroso, comenzó a invertir una parte de su salario, y no necesitó ganar más dinero para eso. Lo que Lucas hizo fue exactamente lo que pide el método de disciplina financiera, reformuló sus prioridades. En Proverbios 12:1 dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es necio. Este versículo contiene una clave poderosa: la disciplina. Porque es la disciplina la que nos lleva a actuar de forma consistente, incluso cuando los deseos momentáneos quieren tomar el control de nuestra vida financiera. Ahora, miremos a alguien como Warren Buffett, quien construyó una de las mayores fortunas del mundo. Para él, la construcción de riqueza no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de hábitos consistentes. Una de las reglas que sigue es controlar los gastos diarios y mantenerse disciplinado en relación a su estilo de vida. Buffett es conocido por no gastar excesivamente en lujos y, al mismo tiempo, ser muy criterioso con sus inversiones. No se trata de ganar más dinero, sino de tomar las mejores decisiones con lo que ya tienes. Ese equilibrio y control diario le permiten ampliar su riqueza y mantenerla. Sin embargo, no se trata solo de grandes personajes como Buffett. Imagina un caso real: María y Andrés, una pareja que, a lo largo de los años, aprendió a seguir hábitos financieros muy simples, pero extremadamente efectivos. Renunciaron a algunos placeres inmediatos, como cenas fuera y compras innecesarias, para empezar a invertir en fondos de retiro, pagar las deudas más altas primero y educarse financieramente. Con estos simples hábitos, después de 10 años, tenían una reserva financiera sólida y lograron comprar la casa de sus sueños. Esta disciplina de pequeñas acciones diarias, como recortar gastos innecesarios, abrir una cuenta de ahorros o invertir un poco cada mes, crea un impacto potencial de grandes resultados, pero solo con el paso del tiempo. Como un jardinero que cuida su planta, cada elección financiera moldea el futuro de su jardín. Entonces, ahora es tu turno. ¿Qué puedes recortar o controlar en tus hábitos financieros hoy mismo? Estos hábitos no tienen que ser complicados, pero requieren constancia. ¿Has pensado en comenzar con algo simple, como no hacer compras impulsivas el próximo fin de semana, o invertir esa pequeña cantidad que gastas cada semana en algo que no es esencial? Por más simple que parezca, lo importante es el compromiso diario. El secreto de la disciplina está ahí, en los pequeños pasos repetidos. Sin embargo, incluso con toda la disciplina del mundo, sabemos que aún puede ser difícil resistir el impulso de consumir de manera impulsiva, ¿verdad? Ahora hablaremos sobre cómo manejar las emociones cuando se trata de dinero y por qué la educación emocional es fundamental para controlar esos deseos momentáneos. Pero además, tenemos otros desafíos complejos. Quédate conmigo para saber cuáles son. El desafío de la honestidad en el mundo de los negocios y las leyes bíblicas de la prosperidad. ¿Recuerdas a Juan? Siempre tuvo una visión clara sobre su sueño: abrir un negocio próspero. El problema es que con el tiempo comenzó a sentirse tentado a dar ese pequeño empujón a sus ventas, el famoso descuento falso o la publicidad exagerada sobre un producto. Al principio parecía inofensivo, pero con el paso de los meses, Juan se dio cuenta de que esas pequeñas mentiras comenzaron a acumularse, distorsionando la imagen de su empresa. ¿Y sabes qué sucedió? El éxito no llegó, pero sí una sensación inquietante y desagradable de que se estaba alejando de sus propios principios. Esto no es algo raro. Las leyes del mercado a menudo exigen que seamos éticamente flexibles, e incluso nos vemos tentados a abandonar la honestidad para hacer que las cosas sucedan. Y, con frecuencia, algunos ceden. Aquí es donde la Biblia nos enseña un gran punto: los justos prosperan por su integridad. Proverbios 11:3. Las Escrituras nos muestran que, aunque las tentaciones de hacer trampa al sistema puedan parecer beneficiosas en ese momento, no generan una prosperidad verdadera y duradera. En Proverbios 12:19 leemos que la lengua veraz permanecerá para siempre, lo cual refleja la idea de que las estrategias basadas en principios verdaderos prevalecerán, mientras que las acciones fraudulentas finalmente se desplomarán. Así que, no importa lo difícil que sea competir en un mercado saturado, no es el engaño ni el truco barato lo que hará que tu marca o tus productos se destaquen. Es ser honesto, construir una reputación sólida e interactuar con tu público de manera genuina, considerando siempre el ejemplo bíblico de hacer el bien sin mirar a quién. Piensa en el gran ejemplo de José en la Biblia, quien fue bendecido en su camino a pesar de tantas adversidades, manteniéndose fiel a sus principios. Eso es lo que la honestidad trae a largo plazo: confianza duradera, tanto en la fe como en los negocios. Al final del día, como Juan o
como José, ¿qué camino eliges? ¿El que parece fácil y momentáneo, o la integridad que construirá algo verdaderamente sólido y duradero? Reflexiona sobre esto en todos tus negocios, en tus decisiones financieras y hasta en tu vida cotidiana. La ética, según la Biblia, es la verdadera clave de la prosperidad, un legado que permanecerá contigo mucho más tiempo que cualquier ganancia momentánea. ¿Y tú, cómo manejarías esta cuestión en tu propio camino hacia la riqueza? ¿Sería más fácil apostar en atajos o seguir la ruta de compromiso con principios genuinos? Deja tu comentario abajo sobre cómo ves esta elección de honestidad en los negocios. ¿Alguna vez has enfrentado una situación similar? La importancia de gestionar el dinero con sabiduría, el principio de dar a César lo que es de César. María siempre trabajó arduamente, era profesora, y aunque amaba su trabajo, su salario nunca fue suficiente para cubrir los sueños que tenía para su familia. Con el tiempo, las deudas comenzaron a acumularse, pero en lugar de quejarse y pensar que la suerte nunca estaba de su lado, hizo algo que lo cambió todo. Buscó entender a dónde estaba yendo su dinero. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que mucho de lo que gastaba no era en cosas esenciales para su familia, sino en gastos que podían haberse evitado. Comenzó a presupuestar sus finanzas, dividir sus gastos en categorías y entender la importancia de administrar bien cada centavo. Aquí es donde entra uno de los principios que Jesús nos enseña: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Este versículo revela una gran lección de responsabilidad financiera y disciplina. Aunque el dinero es una herramienta, cómo lo manejamos dice mucho sobre nuestro carácter. La sabiduría en la gestión del dinero, en particular, refleja nuestra responsabilidad con todo lo que recibimos, ya sea salario, ganancias o incluso bendiciones financieras inesperadas. La cuestión aquí no es simplemente cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. El dinero es solo una herramienta. La verdadera pregunta es, ¿cómo estás administrando esa herramienta para el bien de tu vida y de los demás? Podríamos hablar sobre la parábola de los talentos, donde Jesús cuenta la historia de un señor que confió a sus siervos diferentes cantidades de dinero, esperando que gestionaran bien lo que se les había dado. Aquellos que supieron usar sabiamente los recursos fueron recompensados, mientras que el que escondió y no utilizó bien lo que recibió fue reprendido. La lección aquí es clara: los recursos, sean grandes o pequeños, deben usarse con sabiduría y propósito. Cuando no actuamos de esta manera, los resultados son inevitablemente perjudiciales. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo gestionas los recursos que recibes? ¿En qué categorías estás gastando sin mirar más detenidamente? ¿Dónde podrías ser más sabio? Muchas veces tratamos el dinero como si fuera algo que podemos ignorar. Sin embargo, ser responsable y consciente con los recursos que tenemos es la verdadera sabiduría para alcanzar una prosperidad duradera. Ahora, una pregunta: si pudieras dar un consejo a alguien sobre cómo manejar sus finanzas, ¿qué principio bíblico destacarías? El valor de la paciencia y la perseverancia en tiempos difíciles. La sabiduría de Job. Pedro siempre creyó que el éxito sería cuestión de tiempo. Era dedicado, trabajador y siempre pensó que con esfuerzo arduo todo lo que necesitaba llegaría de manera natural. Pero un día, después de una gran crisis económica que afectó su negocio, Pedro vio cómo sus finanzas se desplomaban rápidamente. Bajo una enorme presión, se sintió abatido, pensando que su camino hacia la prosperidad sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Pero en lo más profundo, sabía que no podía rendirse, debía ser paciente y perseverante. La duda llegó, claro, el miedo tocó a su puerta, pero recordó las lecciones bíblicas que siempre había escuchado y decidió seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Fue una lucha, pero con cada pequeña victoria, Pedro se fortaleció, encontrando nueva esperanza en cada día. En tiempos de dificultades financieras o desafíos en la vida, parece que todo lo que queremos es una solución rápida, pero la Biblia nos enseña el verdadero valor de la paciencia y la perseverancia, y cómo estas son fundamentales para construir prosperidad. Observa el ejemplo de Job. Perdió todo lo que tenía de forma devastadora, pero su perseverancia y fe lo llevaron a recibir aún más de lo que tenía antes. Job 42:10. La paciencia de Job es un ejemplo de cómo enfrentar dificultades y desafíos sin perder la fe, con la certeza de que la prosperidad duradera llega solo cuando superamos las dificultades con sabiduría y perseverancia. Y lo más importante, la perseverancia requiere paciencia en los periodos más difíciles. No es un esfuerzo de corto plazo, sino de larga distancia. Esta es una virtud imprescindible. También podemos pensar en cómo las grandes historias de éxito no surgen de la noche a la mañana. Recuerda el ejemplo de Warren Buffett, considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Buffett, aunque comenzó a invertir cuando aún era joven, sabía que la verdadera clave no estaba en obtener riqueza rápidamente, sino en invertir de manera paciente y disciplinada a largo plazo. Muchas veces las situaciones financieras pueden parecer sin salida, pero la fortaleza para continuar, como lo enseña el
el ejemplo de Job, nos muestra que solo permaneciendo firmes y diligentes podemos alcanzar una vida abundante. ¿Alguna vez has enfrentado momentos difíciles, cuando la paciencia parecía ser la única opción? ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? ¿Qué pasa por tu mente y corazón cuando los tiempos son difíciles y la prosperidad parece distante? La pregunta que te dejo para reflexionar sobre la historia de Job y los inversores de éxito es: ¿crees que el secreto de la verdadera prosperidad está en la paciencia o en obtener resultados rápidos? Comenta abajo si estás de acuerdo y comparte tu opinión. Aquí siempre será respetada. Cómo las elecciones de hoy reflejan tu futuro financiero. El principio de siembra y cosecha. Luana siempre fue impulsiva con sus gastos. Compraba ropa, gadgets y cosas que realmente no necesitaba, solo para tener algo nuevo y sentirse bien en ese momento. Mientras tanto, sus finanzas iban lentamente apretándose. Sabía, en el fondo, que estaba perdiendo el control, pero prefería no pensar en ello. Con el tiempo, comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La deuda de su tarjeta de crédito no dejaba de crecer, y la sensación de urgencia empezó a tomar el control de su mente. Fue entonces cuando recordó algo que había escuchado en una prédica: lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Luana tuvo una gran revelación. Todo lo que había sembrado en términos de decisiones financieras estaba de alguna manera reflejándose en su presente. El principio bíblico de la siembra y cosecha se aplica directamente a nuestra vida financiera. Nuestras decisiones de hoy, en cierto modo, determinan nuestro futuro, ya sea financieramente o en otros aspectos de la vida. ¿Qué has sembrado en tus finanzas? ¿Cómo estás invirtiendo en tu futuro financiero? Recuerda, si tus decisiones son impulsivas y descontroladas, la cosecha será difícil y estará llena de obstáculos. Si, por el contrario, decides sembrar de manera disciplinada, ahorrando, invirtiendo y planificando, lo que cosecharás será una abundante cosecha de prosperidad. Al igual que Luana, muchos de nosotros tomamos decisiones momentáneas sin pensar en el impacto futuro. ¿Quién no ha dejado de pagar una deuda o hecho una compra impulsiva solo para arrepentirse después? Eso es parte de lo que significa sembrar y cosechar. Warren Buffett, uno de los mayores inversores del mundo, es muy claro sobre este principio. Él siempre dice que la paciencia y la disciplina financiera son las que hacen florecer la verdadera riqueza con el tiempo. Por ejemplo, Buffett habla sobre el poder del interés compuesto. Ha dicho: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo entiende, gana. Aquel que no lo entiende, paga. Sus decisiones financieras a lo largo de la vida fueron como semillas que ahora, a sus 94 años, le permiten cosechar los frutos de la sabiduría financiera que practicó desde joven. Ahora, piénsalo por un momento. ¿Has controlado lo que siembras o estás cosechando los frutos de decisiones impulsivas? Si sembraste lo que querías cosechar, ¿cómo será tu vida financiera en los próximos 5 o 10 años? La pregunta que queda es: ¿has invertido en tu futuro financiero de la manera que te gustaría cosechar mañana? Como hemos visto hasta ahora, la clave para un futuro financiero próspero comienza con las elecciones que hacemos en el presente. El principio de sembrar y cosechar se aplica directamente a nuestras decisiones financieras, y cuando actuamos con conciencia, respeto y sabiduría, garantizamos una cosecha llena de recompensas. Pero esto no termina aquí. Te invito a continuar en este viaje. Revisa este contenido y regresa cada vez que necesites un nuevo entendimiento. Recuerda, cada vez que revisas algo, una nueva capa de conocimiento se revela. Cuanto más apliques estos principios, más verás cómo los resultados se multiplican a lo largo del tiempo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir profundizando en las enseñanzas sobre prosperidad financiera basados en principios sólidos, te recomiendo explorar nuestra lista de reproducción Consejos de los Millonarios, que funciona como un curso gratuito. En cada video, traemos más consejos prácticos, pasos aplicables y estrategias para ayudarte a alcanzar tu libertad financiera. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete al canal Riqueza y Creencias. Da like al video y compártelo con otras personas que también pueden beneficiarse de estos principios. Revisa el contenido siempre que puedas, porque eso marcará una gran diferencia en tu proceso de aprendizaje. Recuerda, el camino hacia la abundancia y seguridad financiera es constante, y con cada paso estarás más cerca de lograr la prosperidad que tanto deseas.